La jaula de oro de Diego Quemada Díez no es una película sobre la migración, es una película desde la migración, desde el hambre que raspa el estómago, desde el miedo que se aprende demasiado pronto. Es un viaje que no se mira con distancia, sino que se camina. Seguimos a Juan, Sara y Samuel y luego a Choc, no como personajes que representan una idea, sino como cuerpos frágiles arrojados a un trayecto que promete un sueño y entrega una herida. Quemada Díez filma sus rostros con una cercanía casi pudorosa, como si supiera que ahí, en esos ojos que todavía no han endurecido del todo, se está jugando algo más grande que una frontera, la posibilidad misma de seguir creyendo. Hay en la película una tristeza callada, sin subrayados, que se cuela en los silencios, en los paisajes inmensos, en el ruido metálico del tren que no descansa. Pero también hay momentos de juego, de ternura torpe, de amistad improvisada. Y es justo ahí donde la película duele más, porque nos recuerda que quienes migran no son cifras ni discursos, sino chicos que ríen, que se enamoran, que se pelean, que sueñan, y que aún así son triturados por un sistema que no los ve. La jaula de oro se llama así porque nombra con precisión cruel la promesa, un norte brillante que encierra, un horizonte que seduce mientras despoja. Lo que Diego Quemada Díez construye no es un panfleto, sino un duelo por las infancias rotas, por las lenguas que no se entienden, por los cuerpos que se pierden en el camino y por los que llegan, pero ya no son los mismos. Es una película que no se olvida porque no busca ser espectacular, busca ser verdadera, y en esa verdad, seca, humana, a ratos insoportable, nos obliga a mirar de frente algo que preferimos no ver, que el viaje no es aventura, que el sueño no es promesa, y que, para muchos, crecer significa aprender demasiado pronto cuánto pesa el mundo. Se van a Estados Unidos. Sí. ¡Hola! Estamos aquí en Arriaga, después viajamos a Mexicali, de Mexicali a Los Ángeles, que es ahora. ¿Y vos, Juan, qué querés allá? Si te digo, no se cumple, man. Ya no quiero viajar ya con ese indio. ¿Cómo que empezar a buscar halcón? Nos vamos a ir los tres, ¿entendiste, verdad? Los tres. Hoy, ¿cómo? ¿Cómo? Hoy, Hoy, ¿sabes? hoy, ojos. ¿Iban a hacerse ricos en los Estados Unidos? Ya no llegaron. Vámonos. Vos, Juan, ¿y ahora para dónde? Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona de Estados Unidos. Si cooperan, salen vivos. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago de la emoción que vamos a ir al otro lado. Como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. Todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y pues como ya escucharon, vamos a platicar de una película de cine mexicano, de una película que ya cumple en este 2026, estamos en 2026, 13 años, ya 13 años de La Jaula de Oro. Y pues nada, me da muchísimo gusto que del otro lado, no de la pantalla, sino de la mesa, está mi querido amigo Julio López.
periodista cinematográfico en Canal 22 ya muchísimos años y pues bueno, arriero del cine nacional. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Qué gusto saludarte. Pues muchas gracias por invitarme, me siento muy contento de estar aquí contigo empezando este 2026. Ya buscaba desde hace mucho tiempo el querido Julio para que estuviera en este podcast y finalmente se nos hizo. Y la invitación, querido Julio, fue preguntarte pues, ¿de qué película te gustaría platicar? Y pusiste La Jaula de Oro sobre la mesa. Cuéntame por qué la decisión de platicar de... Digo, hay muchas cosas de qué platicar, pero cuéntame personalmente por qué te acercas a La Jaula de Oro. Fíjate que hay muchas razones. Bueno, la primera es porque es una película que me gusta muchísimo. Ajá. La segunda porque me parece que es una de las películas filmadas en México con crews mexicanos más representativas como de la última década. Ganaron un montón de reconocimientos. Y bueno, lo otro es que también habla de un tema muy importante para México, que es el tema de la migración, ¿no? Y bueno, a partir, digamos que de estos 3 puntos surgieron muchísimas cosas alrededor de la película, ¿no? Digamos que es una película muy rica de platicar, muy rica de ver y también muy rica de ver todos los fenómenos que surgieron alrededor de esto, mi estimado Enrique. Oye, eres alguien muy cercano siempre al tema del cine en México. Cuéntanos, ¿cuándo fue la primera vez que viste la película? Si te tocó o cuándo te tocó saber un poco de ella para también marcar un poquito cómo fue el acercamiento con La Jaula de Oro. Fíjate que La Jaula de Oro la vi por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Uh-huh. Ahí se presentó, digamos, para el público mexicano por primera ocasión, pero ya venía precedida de muchos reconocimientos. Había estado en el Festival de Cine de Cannes, habían ganado varios reconocimientos allá. Digamos, ya venía precedida de muchísimo ruido, ¿no? En ese entonces ya había tenido, pues no sé cuántos premios, pero digamos que la expectativa era muy alta cuando llegó al Festival de Cine de Morelia y bueno, pues ahí llegó el director, llegaron los actores, llegaron pues, parte del crew a presentar pues esta historia que tiene que ver con un grupo de niños que buscan el sueño americano y que en su trayecto también pasan por México, ¿no? Sí, les envío un abrazo gigante a mis queridos Clau del Castillo y Beto Cohen, porque me tocó justamente en ese festival de Morelia estar en el equipo de prensa, de invitados, y justamente pues ahí nos tocó que entrevistaran, si no me equivoco, fue en el espacio que estaba arriba, o que está arriba del Cinépolis Centro, y llegaron los chicos, los niños, ¿no? Pues sí, son muy jóvenes, Diego Quemada Díez, el director. Y pues sí, fue una película que causó desde que la gente la vio, la prensa, mucho entusiasmo y bueno, todos los premios que terminó generando, ¿no? Sí, pues ahí andaban los protagonistas de esta película, que aquí los tengo, es Brandon López, Karen Martínez y Rodolfo Domínguez. Uh-huh. Que además también me tocó verlos en varias fiestas, ¿no? Entonces estaban disfrutando, digamos, de esta película, además estaban disfrutando del festival, andaban baile y baile. Hay que decir que también, pues ellos no eran actores profesionales en ese entonces, pues estaban viviendo todo con mucha emoción, ¿no? Con mucha, pues sí, ilusión también y bueno, ahí estaban en la película. Como parte como justo de lo que es el festival y terminó convirtiéndose en la gran triunfadora del festival de ese año de Morelia. Uh-huh. Ganó también, si no mal recuerdo, ganó también en los premios Ariel, o sea, prácticamente en cualquier festival que se presentaba, ganaban, ¿no? Sí. Creo que fue la última vez que también México tuvo una gran triunfo en los premios Platino que reconocen el cine iberoamericano. Representó a México y ese año que participó pues también arrasó. Entonces por eso te digo, de pronto se convirtió en una película muy emblemática que marcó muchas cosas. Digo, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso, uh-huh. Pero incluso cambió las reglas en los premios Ariel, ¿no? Porque pues los chicos estuvieron nominados en varias categorías, pero bueno, si quieres eso lo platicamos un poquito más adelante. Ok, bueno, ahora que mencionas justamente el tema iberoamericano, Diego Quemada Díez, a quien también me tocó acompañar, eso fue Morelia y posteriormente la película se estrenó y también nos tocó acompañar como parte de Cine Etcétera de Clau del Castillo y Beto Cohen a la película. Y Diego Quemada venía de España, ¿no? Él es español. ¿Estos chicos de dónde eran? Pues eran de Guatemala, si no mal recuerdo, ¿no? Todos saben, salvo Rodolfo, que sí era mexicano, los otros chicos eran de Guatemala.
Y bueno, también la película causó revuelo allá. También se convirtió, digamos, como una bandera política, ¿no? Claro. De pronto de ganar en todos lados, los chicos llegaban como una especie de héroes nacionales y hablaban justo de temas como migración y de la falta de oportunidades y de educación. En fin, se convirtieron también en piezas políticas muy interesantes en sus países de origen, y eso te dio pie para que tuvieran el foco no solamente desde la parte cinematográfica, sino también de la parte social y política en su país. En México obviamente también hubo alguna repercusión, Claro. pero en menor medida. Sí, fíjate que es interesante esto que platicas, ya entraremos muy bien a todo el tema migratorio, porque es una película que llevó una gran investigación, que involucra a mucha gente relacionada al tema. Obviamente la volví a ver para esta charla, y es una película que sigue pesando, querido Julio. La gente no sabe en qué momento del año o del año pasado, no lo sabe, estamos grabando este episodio, pero en estas fechas pesa ese tema y sigue muy presente. O sea, es un tema que se ha complejizado mucho con la administración de Donald Trump, ¿no? Y pues todos los entresegúnes que han sucedido, y sobre todo haciéndolo más complicado hacia la parte de Centroamérica, que también casi no se habla, ¿no? Es ahí como nuestros vecinos del sur y ya, ¿no? Sí, fíjate que era un tema del que se hablaba mucho menos cuando se estrenó la película, que tenía que ver con lo que sufrían los migrantes que venían de Centroamérica y pasaban por México, ¿no? Ahora es un tema del que se habla mucho y se han hecho muchísimas películas, ¿no? Sí. Por ahí, por ejemplo, Sujo, ¿no? O por ejemplo, Sin Señas Particulares, que habla de estos temas de qué pasa con los migrantes que pues se ven víctimas de la violencia, del crimen organizado. En ese entonces pues realmente se hablaba muy poco y solo se hablaba más, o el cine mexicano sobre todo estaba enfocado en hablar de películas que tenían que ver con migración, pero en la frontera norte, no en la sur. Sí. Y aquí pues digamos que le dan un giro completo a ese tema y lo vuelven otra cosa, ¿no? Estos chicos salen en realidad de su país, 3 chicos buscando el sueño americano. Uno llega a la frontera y dice, ¿saben qué? Yo mejor me regreso a mi casa. Sí. Y entonces de pronto el personaje de Karen y el de Brandon atraviesan el río y de pronto ya están en México, ¿no? Y ahí muy pronto encuentran a el personaje de Rodolfo, y emprenden, digamos, este viaje, ¿no? Estos 3 chicos, en ese entonces ellos han de haber tenido como unos no más de 15 años, ¿no? Eran casi adolescentes, y vemos pues que se suben a la bestia y ya empiezan estos grupos criminales como a extorsionarlos, a abusar de las mujeres, a matar personas, ¿no? Y desde ese punto de vista la película es brutal, ¿no? O sea, la verdad es que no nos muestran tanta violencia, pero no es necesario. Sabes que estos chicos están pues desprotegidos, que nadie los va a defender y que si les sucede algo, pues nadie se va a acordar de ellos, ¿no? Y es un poco la realidad que pues ahora la vemos mucho más presente en México. Sí, bueno, la película comienza precisamente con eso, nos ubica en Guatemala, de donde son no solamente los actores, sino los personajes de la película, y nos presenta, si no me equivoco, el personaje que observamos y que, bueno, finalmente va a guiar toda la trama, es el de Brandon López, que es Juan, y va llegando a su hogar, ¿no? Un lugar con mucha precariedad, ¿no? Se ve visiblemente la pobreza en el sitio. De repente ahí vemos a unos niños que están jugando con armas, ¿no? Lo cual también nos habla un poquito de lo que ellos ven, ¿no? De la situación social en la que se encuentran. Y pues los personajes nos los van presentando poquito a poquito, y lo que quieren hacer es escapar y salir de ahí. Vemos basureros. Es una situación muy complicada, y desde ahí ya se nos marca la necesidad de estos chicos por aspirar a algo más, ¿no? Sí, pues digamos que es algo de alguna forma natural, ¿no? Si aquí no hay ningún tipo de oportunidad, pues hay que buscárnoslas en otro lado, ¿no? Evidentemente también esto surgió antes de que hubieran estas políticas migratorias tremendas que impuso Donald Trump, donde pues ahora te persiguen. Estaba viendo en la mañana de pronto pues estos grupos ICE de cómo someten a las personas, las arrestan y luego cómo las deportan. Se ha vuelto pues algo terrible. Y no sé si recordarás, también hace un par de años veíamos a migrantes también mexicanos encerrados en jaulas, ¿no? Sí. Entonces literalmente los tenían como si fueran animales o los peores delincuentes, ¿no? Sí. Cómo se han separado a las familias, en fin. Digamos, esta película pues es como, también por eso me parecía importante, ¿no? Porque mostraba como el inicio de algo que después se convirtió pues en problemas complejísimos, ¿no? De seguir, de ver, de denunciar incluso, ¿no? Y bueno, pues sí, estos chicos un poco era su propia realidad, como ya los decíamos,
el director empezó a buscar, a hacer como casting o buscar estos personajes que fueran casi que representaran esta realidad, ¿no? Y pues así pasamos, ¿no? Brandon, si no me recuerdo, antes de que entrara la película, era herrero. El personaje de... Ay, se me olvidó el chico. De Rodolfo. Ajá. Pues incluso ni siquiera hablaba también español, ¿no? O sea, ya después cuando nos tocó hacer las entrevistas, pues Rodolfo hablaba un español más o menos bueno, pero ¿Él bueno. sí hablaba tzotzil? Él hablaba tzotzil, si no me Porque recuerdo. su personaje habla Sí. tzotzil, entonces, ajá. Sí, digamos era un rostro como muy mexicano del sur del país, ¿no? Ya. Y bueno, Rodolfo cuando de pronto entraba a las entrevistas, pues era complejísimo, también un poco, no sé por qué lo ponían como en esa situación, ¿no? Pero bueno, me tocó entrevistarlo y pues de pronto no hablaba un español tan fluido, ¿no? Sí. Y bueno, él representaba justamente también, ¿no? Un migrante mexicano que pues encontró a estos y dijo, pues yo me voy y me pego a estos y a ver qué sale, ¿no? Sí. Y pues sí, ¿no? Era muy interesante ver cómo la realidad de estos tres personajes pues estaba retratada en la película con un poco de ficción, pero con muchísima realidad. Alguna vez platicando justo con el director me decía que lo que intentaban era mostrar, filmar esta película como si fuese un documental, ¿no? Y creo que les quedó muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pasando antes del tema documental, que sí es claro en la misma, a ver, mencionabas estas imágenes que también fueron muy, pues sí, infames del primer gobierno de Donald Trump, y sobre todo con niños también, ¿te acuerdas? Que estaba como mucho el tema con los niños. Y luego, y también pues hay que hablar de la realidad mexicana, la situación que sucedió en el sexenio pasado, en donde pues se obligó, ¿no? O sea, Donald Trump logró su muro, pero fue con las fuerzas mexicanas en la frontera sur, ¿no? No lo vemos mucho en la película, pero sí vemos la presencia del ejército mexicano también complicando la llegada a los chicos. Digo, fácilmente llegan más rápido, ¿no? pero también vemos esa complejidad. Y bueno, del tema documental, pues hizo una gran investigación Diego Quemada 10. Involucra no solamente estos chicos que salen, como lo destacas, Julio, de un casting de personas que viven el día a día de esta manera, sino que los propios migrantes que vemos en la película son migrantes, ¿no? Al final de la cinta aparecen todos los nombres, pues imagino de los que pudieron preguntarles los nombres, porque imagino que son más, pero ahí dicen son más de 600 migrantes los que aparecen en la pantalla. Sí, pues lo que hicieron ellos es un poco justo hacer el recorrido que haría un migrante, ¿no? Un poco los fueron acompañando. Ya lo decías muy bien, Diego le metió pues, como 10 años a esta película, ¿no? Y lo mencionabas hace un momento, no ha hecho otra cosa después de La Jaula de Oro. Igual está en otra investigación así. Sí, es un personaje, es un director como muy particular, ¿no? O sea, me tocó conocerlo como de cerca y recuerdo que en su casa tenía un anaquel o parte de su librero, lo tenía llena de libretas que decían que ahí escribía sus sueños, ¿no? Y que tal vez eso luego se convertían en películas. Era un director que había trabajado con grandes directores de la cinematografía mundial, ¿no? O sea, que no era como un improvisado, pero digamos que tenía como, pues, no buscaba sobresalir o resaltar, ¿no? Sino que de pronto, pues, él empezó a construir esta historia con Lucía Carreras y con Gibran Portela, si no me equivoco. Y fue muy interesante cómo fueron construyendo, digamos, él que era un poco ajena a esta realidad mexicana o inmigrante latinoamericana, pues se metió de lleno, fue a viajar un montón, estuvo visitando algunos centros de migrantes, ¿no? Y luego junto con Lucía y con Gibran pues fue construyendo ya, digamos, estos pequeños detalles que vemos dentro de la película y que se vuelven como, pues sí, justo esta realidad muy mexicana, ¿no? No lo que le pasó a Emilia Pérez, que de pronto veías a un personaje ahí haciendo cualquier cosa que decías, bueno, eso puede ser cualquier lugar, pero México no es, ¿no? Claro. Y bueno, aquí en La Jaula de Oro, pues sí tiene todo ese mundo mexicano que existe en el sur del país, pues. Sí, y destacabas la parte documental porque justamente vemos migrantes, vemos el México real, o la Guatemala real, los Estados Unidos real para los migrantes al final, y también vemos, o sea, se suben a la bestia, ¿no? O sea, claro. De eso te contó
te cuento algo, ahora sí que también lo vivimos a través de tus ojos, querido Julio, porque vemos a la bestia, que digo, nada más, ya es muy conocido, pero digo, igual no quiero tampoco dejarlo pasar. No es que sea solo un tren, ¿no? Son todos los trenes y bueno, cuando uno ve esas imágenes que además están muy bien en la pantalla, filmadas por Diego Quemada 10, pues sí vemos ese monstruo mecánico, ¿no? Inclusive la primera vez en la que se intenta subir los chicos, y además como son, pues sí, son casi niños, ¿no? O sea, dices, ¿cómo se van a subir, no? Sí, fíjate que sí me contó un poco justamente de historias de gente que se había intentado subir al tren y que había perdido un brazo, una pierna, así cosas así. Entonces que tenían mucho cuidado de que no fuera a suceder. Sí. Que pues también no tenían tanto tiempo para hacer las tomas, pues, porque los trenes tienen que seguir su curso, ¿no? Entonces de pronto como que pedían permiso, hacían todo, ensayaban y luego pues ya lograron subir a los chicos al tren. Sí. Pero bueno, quien no ha visto esta película, básicamente lo que nos presenta es la odisea de estos 3 jovencitos, ¿no? Que salen de Guatemala, luego se van encontrando con varios personajes y muchas vicisitudes, ¿no? Uno de ellos es justamente, a lo mejor, la menos peligrosa es subirse a la bestia, ¿no? Sí. Porque en el camino se encuentran con grupos criminales, con el ejército que los quiere extorsionar, y bueno, con infinidad de cosas, desde no tener pues dinero casi ni para comer, ¿no? Y en el caso de la chica, pues que constantemente se vuelve un punto muy específico del crimen organizado para hacer cualquier cosa, ¿no? Desde abusar de ella o hasta tal vez a convertirla pues en objeto de trata de personas, ¿no? Entonces pues sí, la película todo el tiempo te tiene al filo del asiento, sabiendo qué les va a pasar a estos chavitos que pues están buscando solamente una vida mejor, ¿no? Y me parece muy interesante también el gran trabajo que hubo con ellos en estos talleres que tomaron antes para ponerlos a los 3 al mismo tono, ¿no? Que no era tan fácil, ¿no? Claro. Y hablando justamente de su actuación, y ahora sí que me parece que estaría interesante mencionar, ¿no? Sí. Ellos fueron reconocidos en el Festival Internacional de Cine de Cannes, ¿no? Como mejores interpretaciones, ¿no? Y eso ya había generado cierta polémica en el sentido de que como estos chicos que no eran o que eran actores naturales, ¿no? Sí. Pues ganaron reconocimientos por sus interpretaciones. Y lo mismo sucedió en México cuando llegaron las nominaciones a los premios Ariel. Ajá. Pues los chicos fueron nominados como mejor actuación, mejor coactuación, ¿no? Y terminaron ganando además. Entonces se hizo todo un revuelo, y para evitar que eso volviera a ocurrir, que actores naturales fueran nominados en categorías de actores pues que tienen una formación académica, decidieron hacer otras categorías que se llamaban actor revelación, ¿no? Y ahí podías meter un actor que fuera como muy novel o que no tuviera una carrera estudiada, ¿no? De actuación o preparación actoral como tal. Y eso fue padre, pero pues sí, hubo muchas personas que se enojaron porque Brandon se llevó el premio al mejor actor, era su primera nominación, y bueno, pues sí, no todos quedaron contentos, también generó envidia, pues. ¿Tú qué piensas de eso, Julio? Digo, yo tengo mi propia perspectiva sobre el tema, pero ¿qué opinas de eso? O sea, finalmente hemos visto muchísimo en el cine, tanto actores justo de carrera, como actores pues, que eligen justamente por su presencia y demás, y al final pues estamos viendo trabajos actorales frente a la pantalla. Sí, o sea, me pareció una solución sensata, ¿no? De tener actores, pues digamos que darle su lugar a los actores que ya han tenido como un recorrido largo, y tener estas categorías para actores que pues digamos que a muchos de ellos será su única actuación en cine, ¿no? Sí. Porque así sucedió con muchos. Digamos, hubo como un boom en México de actores naturales, ¿no? Rey Gadas tuvo de ese tipo de actores en sus películas. Amad Escalante también tuvo muchísimos actores no profesionales dentro de sus películas. Diego Quemada 10 también lo hizo. Y son, algunos de los que se me vienen a la mente, ¿no? Claro, claro. Pero muchos de ellos pues no tuvieron ninguna preparación. Entonces me pareció que era pues sensato, hacer como esa división y no caer, en esta discusión que también podría ser justo muy polémica, ¿no? Entonces, pues si tienes de un lado a los actores y del otro a los actores no profesionales o muy nuevos, pues me parecía que estaba muy bien, ¿no? Y todavía se conservan, esas categorías así divididas, actor, actriz y actor revelación, donde están regularmente estos actores no profesionales o actores naturales, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la magia de ver una película, a mí me parece padre que no estás pensando, o sea, a mí me gustan los dos tipos de actuaciones, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, pues sí, me gusta no
pensar en el actor, o sea, en la persona, ¿no? Cuando estoy viendo una película, de repente vi a Luis Alberti, ¿no? Que es uno de los personajes que sale, dije, claro, es Luis Alberti, ¿no? Ya. Pero pensé más en el actor que en su personaje, ¿no? Digo, aunque no estoy diciendo que es una breve actuación, pero a lo que voy es que, y así me pasa con muchas películas de repente, no sé, de Hollywood, ¿no? De repente digo, es que sí, es Tom Cruise, ¿no? o sea, y creo que es parte también de la magia de esta película que, como bien dices, de repente pareciera que es un documental, o sea, estamos realmente dentro de la tragedia que están viviendo estos chicos, ¿no? Sí, fíjate que a mí no me pasa tanto, salvo con algunos actores como... Y eso que tú los conoces muchísimo y los ves a cada rato. O sea, por ejemplo, este año se estrenó esta película de No nos moverán, que tiene a Luisa Huertas, sí. Y lo hace también que pues se me olvida todas las otras interpretaciones que la he visto hacer, porque pues la verdad es que Luisa Huertas es impresionante. Sí. Y me parece que es un trabajo extraordinario el que hacen en No nos moverán, ¿no? Sí. Acabo de ver a Luis Alberti justamente en una película que se llama... El Diablo en el Camino, sí. Sí, y también me olvido completamente de que a Luis Alberti lo he visto, no sé, haciendo a Bronco, ¿no? O en Rosario Tijeras, o hizo recientemente Contraataque, que se encuentra en la plataforma de Netflix, ¿no? Sí. Entonces lo veo aquí y digo, wow, qué bien lo hizo, ¿no? Y veo otros actores ahí como secundarios que digo, ¿estos de dónde los sacaron? Algunos los conozco, está por ahí Mayra Batalla, que lo hace increíble, sí. Pero hay otros que lo van acompañando también, que digo, ¿quiénes son estos chavitos, no? ¿O quiénes son estas personas? El niño que hace de su hijo lo hace estupendamente también, ¿no? Entonces sí. Me parece que, pues sí, digamos unas con otras. A veces me parece que hay como una... Bueno, digo, este tema de los actores profesionales y no profesionales, pues ya es muy viejo, ¿no? También resurgió mucho, ¿te acuerdas cuando estuvo Yalitza Aparicio? Sí, claro. Nominada, ¿no? Y a los premios Ariel. Y ha hecho un par de trabajos más, ¿no? Ajá. Sí. Y muchos decían, no, pues es que pues se está haciendo de ella, ¿no? Y hay un documental en Netflix, no sé si te veaste, que era como el detrás de cámaras de Roma. Ajá. Y bueno, la verdad es que lo hace increíble, ¿no? Ahí ves dirigiendo a Alfonso Cuarón, a Yalitza Aparicio, y pobrecita hasta la hace llorar, ¿no? La verdad es que sí, Alfonso la sometió a una tortura china, ¿no? Ajá, y sí, pues sí, la verdad es que yo creo que el trabajo que hay de actuación, pues sí, también es muy importante, claro. Aunque sean actores naturales, ¿no? Sí, sobre esto que mencionas es interesante porque, exacto, un actor de carrera profesional, pues sí, tiene mucho trabajo que hacer justo para que no pensemos en su cara, ¿no? Que es justamente lo que platicamos. Y por el otro lado, los otros no es simplemente que estén ahí, o sea, yo he visto documentales con gente real en donde pues ves que, o sea, pareciera que es falso lo que están diciendo, ¿no? Porque sí se necesita un trabajo y la verdad con estos chicos es muy interesante. A ver, platicamos ya de Brandon López un poquito, que es Juan, de Rodolfo Domínguez, que es Chuck, pero Karen Martínez, ¿no? Que es, primero se nos presenta como Brandon, si no me equivoco, porque además empieza la película con eso, ¿no? Es un poquito como Noche de Fuego, también hay una película que me gusta mucho que se llama El Pan de la Guerra, si no me equivoco, en donde se tiene que disfrazar de niño, ¿no? Uh-huh. Para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, ya vemos qué es lo que va pasando a lo largo de la película, pero su personaje también es muy interesante y es un personaje que se involucra con este grupo de 3, como dices, eran primero 4, pero uno, pues bueno, sabiamente o no sabiamente, lo que sea, se decide quedar, y ella como que va estando a la mitad entre Juan y Chuck, porque pues también los dos van chocando, y pues los dos están interesados en ella, ¿no? Pero forman un trío muy interesante, es un trabajo muy bonito ese que va logrando Diego, ¿no? Sí, digamos que es la parte como de la conciencia de ese grupo, ¿no? Sí, digamos sí. Que por un lado el personaje que interpreta a Rodolfo es como la inocencia, ¿no? Y el que interpreta a Brandon es como, pues digamos, esa pues ambición un poco, ¿no? De claro. Querer salir adelante. Y digamos que a través de estos 3 personajes que pueden ser como muy estereotipados, ¿no? Uh-huh. Sí nos presentan pues como cualquier persona que podría ser, ¿no? Como la forma más elemental de que alguien trae su forma de ser, ¿no? Evidentemente también el personaje de Karen pues significa, pues digamos eso, ¿no? Esa parte femenina, esa parte de deseo, esa parte de lujuria, todas esas pasiones que podría despertar una mujer joven en un hombre, ¿no? Uh-huh. En estos 2 chicos sí. Y en todas las demás personas que los van rodeando alrededor del camino, ¿no? Uh-huh.
ellos de alguna forma se convierten como en sus protectores, pero ante la maldad que hay afuera, pues es insuficiente lo que cada uno va realizando por su lado, ¿no? Y bueno, pues el personaje de Karen, y además me parece que ella asumió ya en el rol fuera de la película, como esa parte de acompañarlos, ¿no? Como de ser la persona más consciente de ellos. Decir, Sí, también no, cuidadora, ¿no? claro, decirles, mira, esto es por aquí, ¿por qué no empezar? Ella fue en realidad ella fue la que empezó a alzar la voz en su país con estos temas de la migración, de la falta de oportunidades, de educación, de las condiciones de vida, ¿no? De las cosas que no estaban mal en su lugar donde vivía, ¿no? Sí. Y bueno, llegaron hasta la presidencia y no sé qué, cambiaron algunas cosas. Creo que ella hizo un par de películas más y luego desapareció un poco. Si no mal recuerdo, también se convirtió en una madre muy joven. Y Rodolfo es el que ha seguido como más presente, digamos, en el mundo del cine, dando cursos y de pronto viene a México. Ah, qué padre. Sí, pero es el que perdón, no, Rodolfo no, Brandon. Brandon. Ajá. Sí, Rodolfo hace años que no sé nada de él, ¿no? O sea, Ya. creo que la última vez que lo vi fue hace como 10 años y no lo he vuelto a ver, ¿no? Entonces, pues sí, de pronto pasa así con los actores naturales, ¿no? Sí. E interesante también cómo marcabas las personalidades de los tres personajes, porque al final o sea, digo, pero por los spoilers, ya son 13 años, vi que antes estaba en Prime Video, la verdad es que ya no está en Prime Video la película, pero bueno, como siempre digo, si la buscan, la encuentran. Sí. Y dentro de esas personalidades, quien termina sobreviviendo es el que es más ambicioso, ¿no? O sea, es duro el mensaje también un poco que va, en algún momento desaparecen las mujeres, ¿no? Claro. Y todas las mujeres que están ahí de un grupo de migrantes, ¿no? Es duro el mensaje que va armando poco a poco Diego, ¿no? Sí, la verdad es que, pues digamos, la película es muy dura en ese sentido, porque sabemos que no les va a ir bien, ¿no? O sea, Sí. sabes que es una película de desesperanza. Y es durísimo verlo y es durísimo ver que pues todo lo que ocurre en la película es apenas, ¿no? Apenas como ver a través de una rendijita, ¿no? Lo que le sucede o les ha sucedido a un montón de personas. Que tienen que ver, digamos, con estos temas de migración. Hay una película mexicana que también habla como de los temas de migración y que luego empezó como un corto, luego como un largo y luego hace un tema que han seguido abordando las directoras, ¿no? Se llamaba 400 maletas, ¿no? Que lo dirige Fernanda Valadez como parte de su formación como cineasta en el CCC. Y el título hace referencia a que se descubrieron un montón de maletas en una estación de camiones y dijeron, ¿estas maletas de quién son? ¿No? Pues era que el crimen organizado bajaba a migrantes de todas partes o a la gente que se subía a sus camiones, las desaparecía y pues llegaban las maletas a la estación y pues no había nada que hacer, pues las acumulaban y las acumulaban, ¿no? Claro. Y así, ¿no? Digo, en últimos años se ha hablado más como de estos temas que tienen que ver con los migrantes centroamericanos que vienen a México y de pronto desaparecen. Hace no mucho también se filmó una película, o se estrenó una película que se llama La alberca de los nadies, ¿no? Que esa es todavía más cruenta, ¿no? O sea, también tiene que ver justo con estas personas que viajan en camiones o en cualquier tipo de transporte, incluso caminando, llega el crimen organizado y los desaparece, ¿no? Y bueno, hemos visto que el crimen organizado los utiliza como justo para extorsionarlos, para meterlos a sus filas, a las mujeres para prostituirlas, ¿no? En la trata de personas, para obtener un montón de, o sea, digamos esos recursos humanos que uno pensaría hace unos 15 años que cosas de ciencia ficción pues se han convertido en una cruel realidad, ¿no? Donde incluso los pueden utilizar para obtener sangre, órganos, ¿no? O sea, cualquier cosa que puedan obtener dinero, pues ahí los tienen, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, querido Julio. Estamos hablando de La Jaula de Oro. Me acompaña el gran Julio López. Ya regresamos. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X.
Y seguimos aquí hablando de La Jaula de Oro de Diego Quemada 10. Y quiero hacer una pausa un poquito en el tema de... Porque justo estás hablando de cómo siguen habiendo películas sobre estos temas y en el imaginario también de mucha gente que quizá no está clavada como nosotros en el mundo del cine mexicano. De repente es, pero ¿por qué ver este tipo de películas, no? ¿Por qué quiero seguir viendo? ¿Por qué tengo que ver historias de violencia, historias que creo hay un universo muy grande, ¿no? O sea, yo no colocaría, por ejemplo, una serie como Narcos dentro de este universo, como estas películas que son un poquito más de denuncia, ¿no? Pero, ¿qué dirías un poquito al respecto? Y también, ¿cómo ves al cine mexicano, no? O sea, en un mundo en el que además el cine en general, apenas estamos todavía digiriendo la compra de Warner Brothers por parte de Netflix y hay muchos comentarios al respecto. El cine se está transformando y esa es una realidad y no la podemos detener, es como si fuera la bestia, ¿no? Y hay muchas cosas que están cambiando, pero ¿cómo ves al cine mexicano dentro de todo ese panorama tan complejo en el que nos encontramos? O tan diverso. Sí, claro, yo creo que lo primero es que hablar como de la influencia de las plataformas en el cine mexicano, ¿no? Netflix, por ejemplo. Está produciendo mucho cine mexicano, pero está produciendo un tipo de cine mexicano, ¿no? O sea, sí se ve que una película producida por Netflix tiene ciertas características, ciertos colores, ciertos actores, ciertos directores, y entonces digamos que te ofrece un abanico de posibilidades, pero enmarcadas, ¿no? En características ya muy específicas, ¿no? Es como si vas a un supermercado y te ofrecen el mismo producto, ¿no? Sí. Con diferente empaque y dice, mira, aquí tienes que elegir todo lo que tú quieras, pero son muy parecidos, esa es la verdad, ¿no? Sobre todo se nota más en los documentales, ¿no? Claro. Pero también han hecho cosas como muy importantes, como, no sé, convertir a películas mexicanas en grandes pues estrenos mundiales, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Contraataque, que ya lo decíamos. Sí, con Luis Alberti. Con Luis Alberti, que habla de un grupo de élite que combate al crimen organizado, ¿no? Y que me parece que es una narrativa pues que se ve poco, ¿no? O sea, así como luego nos quejamos de que hay puras películas que tienen que ver con violencia y el crimen organizado, pues aquí vemos a Los Murciélagos. Acción, ¿no? Que es una película de acción que es muy exitosa y además sí derrota a los malos, ¿no? Claro. Que eso sí casi nunca lo vemos. Y lo más interesante de la película es que lo hacen de una forma creíble, ¿no? O sea, no hay como digamos tanta artificio alrededor de la película, ese grupo criminal existe, entonces creo que sí han cambiado mucho las narrativas. Como cada año hacemos un recuento en Marquesina, y este año lo que resaltábamos era que había muchas propuestas de cine mexicano. Ayer, o no, más bien no ayer, hace unos días, hubo un balance donde estaban representantes del IMCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía, del Centro de Capacitación Cinematográfica, y había representantes también de la Cineteca Nacional y los Churubusco también, de los Churubusco. Y en general, pues todos coincidían en que había sido un gran año, ¿no? Para el cine mexicano, pero pues, o sea, lo es en la parte de producción, pero no en la parte de exhibición. Me tocó ir a una sala aquí a Cinépolis a ver El Diablo en el Camino y era la única persona que estaba y es muy triste eso, ¿no? Entonces, pues sí, el panorama del cine mexicano va a cambiar porque prometieron que en febrero van a lanzar la ley de cinematografía. Eso quiere decir muchas cosas, ¿no? O sea, se ha prometido la permanencia de las películas mexicanas en las salas comerciales, que siempre ha sido un tema complejísimo. Digamos que las dos grandes cadenas, Cinépolis y Cinemex, siempre se han negado a mantener el cine mexicano en ciertas salas. Se hablaba de un montón de cosas, desde que les ponían los peores horarios, los peores cines. Hay en partes de la Ciudad de México, que digamos que es el lugar donde concentra más cantidad de cines, donde el cine mexicano no se ve. Es decir, si vas a Iztapalapa, difícilmente vas a encontrar una película como El Diablo en el Camino, o como otras propuestas, ¿no? O sea, hablo del cine mexicano, pero el cine, no sé, de Jafar Panahi no va a estar allá. Digamos que hay cierto tipo de cine que solo está en cierto tipo de salas, ¿no? Y bueno, pues todo eso va a cambiar. Están discutiendo incluso si el cine tiene que seguir permaneciendo como parte del Tratado de Libre Comercio y no sé qué. Es un tema interesantísimo que sí le va a dar una pauta al cine mexicano de una forma diferente. Pero bueno, para no entrar, digamos, con esos temas que tienen que ver también con la política, sí podemos hablar de que se está produciendo un cine muy diferente, ¿no? Ya te mencionaba, pues esta película Contraataque, que se volvió un éxito en
en la plataforma de Netflix, pero encontramos también No nos moverán, que me parece una película extraordinaria que recupera un hecho histórico muy importante que tiene que ver con la masacre de Tlatelolco en 1968. Encontramos 2 películas de animación mexicanas muy interesantes. La primera es Batman Azteca, que tiene que ver con este personaje emblemático del mundo DC, que pues lo trasladan, ¿no?, al México prehispánico, donde pues aparece un Dos Caras muy interesante, que es Cortés, ¿no? Entonces de pronto ese tipo de acercamientos también me parecen muy interesantes. Pudieran haberle puesto, hay una película que se llama Batman Samurai, que literalmente se llevaron al Batman y lo pusieron en el... Sí, en el Japón medieval. Pero era Bruce Wayne y todo, ¿no? Aquí no, aquí sí crearon un Batman, pues como muy, muy mexicano, ¿no? Sí. Y otra película muy interesante que me parecía que también era digna de destacarse, que tenía que ver con animación, era Frankelda, ¿no? Claro. Que tiene que es la primera película mexicana, el primer largometraje mexicano en stop motion. Aquí en la Cineteca fue la película mexicana más vista, ¿no? Entonces me parece que era un trabajo muy interesante. Hicieron antes de la película hicieron una serie que se puede ver en la plataforma de HBO. Estos chicos de Cinema Fantasma lo han hecho increíble y están preparando muchas más cosas. Digamos que se convirtió en un parteaguas esta película, que tiene que ver con animación gótica, ¿no? O sea, es una cosa loquísima además. Y por ahí había otros ejemplos muy claros que tienen que ver con cine de género, ¿no? Por ejemplo está Tormento, que no tiene mucho que se estrenó, una película de Olayo Rubio, que fue muy conocido por mi generación en el radio. Nuestra generación. Nuestra generación en el radio, y hizo varios documentales. Algunos son más pretenciosos que otros, pero con muchas hay cifras, y no eran como una vorágine de un montón de cosas, ¿no? Sí. Y bueno, hizo esta película de terror que me parece que le quedó increíble. Yo la disfruté mucho, me dio mello, ¿no? Así que el cine de terror es lo que menos veo y lo que menos me gusta, porque pues siempre le estoy buscando como esa parte como de credibilidad, ¿no? Y esta película me parece que lo tiene, ¿no? Por ahí me falta algo más, una película más que resaltar, pero no me acuerdo muy bien. Pero en fin, en términos generales, digamos que ya me acordé qué película. Se llama Autos, Moto y Rock and Roll. Ah, claro. Que tenía que ver, o que tiene que ver con el Festival de Avándaro, y que hay un montón de cosas alrededor de esta película. Primero se filmó como si fuese un falso documental. Sí. Que en México se hace muy poco y que el resultado regularmente ha sido malo, ¿no? Entonces aquí lo hacen increíble, y no solo eso, sino que ocupan material de archivo y lo mezclan de manera perfecta con la película. Es decir, de pronto vemos a la gente bailando en Avándaro, ¿no?, en el material de archivo, y lo que hace el director, José Manuel Cravioto, es que recrea de alguna forma esa imagen, las difumina y bueno, parece que viene como del pasado al presente, ¿no? Lo hace increíble, la verdad es que me parece muy padre esa película. Pero digamos que con estas 6 largometrajes que se estrenaron en el 2025 podemos dar un panorama general de que pues sí se están haciendo películas de cine mexicano muy diferentes, ¿no? Claro. A algunas les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero digamos, de lo que me sorprendió el año pasado es una película que se estrenó como parte de la muestra que se llama Obispo Rojo, y que tiene que ver, digamos, con un obispo en Cuernavaca que pues se enfrentó a la Iglesia Católica, que fue vetada por el Vaticano y que pues le fue muy mal, pero que socialmente pues era como muy querido, ¿no? Claro. Y son de las cosas que de pronto pues no se hablan tanto y que pues solo un pequeñísimo grupo de personas tiene acceso. Y en esta sección llamada La Hora del Cebollazo, justamente el trabajo que hace Julio López en el 22, con Marquesina 22, a mí me parece muy interesante porque es justamente difundir ese cine que muy difícilmente tiene difusión, ¿no? Agradezco cuando me ha tocado estar del otro lado, Julio, y te digo, oye, apóyame con la difusión de esto, siempre estás abierto a ello. Creo que es un espacio que vale mucho la pena. Y pues nada, digo, yo personalmente también dentro de mi difusión, yo digo, bueno, ¿para qué me meto a promover algo que ya tiene millones de dólares de promoción, ¿no? O sea, yo personalmente así lo veo, y pues prefiero meterme en estos elementos. Los remito, digo, nada más para cerrar un poquito el tema político, a mi episodio número 59, donde hablé de Hollywood y el poder blando, y que estaría muy interesante lo que dice Julio, que ojalá se haga, que es la posibilidad de tener otro cine en esos sitios más difíciles, ¿no? Como, pues sí, que son es como cuando la Coca-Cola llega a pueblos lejísimos y al agua no. O sea, es el mismo asunto, y el mismo asunto perjudicial.
escuchen ese episodio y bueno, ya con esto cierro este tema político porque sí me prende un poquito, querido Julio. Oye, regresando justamente al tema de La Jaula de Oro, hay muchos momentos, pero sí. A ver, decías que no te gustan tanto las películas de terror. Esta me da terror, o sea, porque está hablando justamente de realidades y la forma en la que las marca. Ahora, también hay momentos de luz que me gusta, ¿no? Por ejemplo, vemos al padre Alejandro Solalinde, ¿no? Con su casa migrante. Vemos estos momentos en los que también en el camino pues gente que está viviendo alrededor de las vías les lanza fruta, ¿no? A los migrantes. Sí vemos momentos de luz, ¿no? Aunque, pues sí, la realidad es muy avasalladora, sobre todo para estos chicos, ¿no? Sí, o sea, ellos mismos se convierten en una especie como de familia, ¿no? Y sí. Aunque hay como resistencia de uno y otro, porque pues sí, esta chica se convierte un poco como en el objeto del deseo de ambos, sí. Pues al final sí se convierte en una familia, ¿no? Y sí, o sea, aunque permea la tragedia de alguna forma que tienen estos chicos, pues tienen sus momentos de felicidad, de gozo, de juego. Se ponen a bailar, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta canción. Hay una de esas canciones que me encantan, que tienen nombres de animales, así como la vaca, creo que, no, ahorita busco el nombre, pero se ponen a bailar en un momento, claro. Algo así. Sí, todo provocado justamente por el personaje de esta chica, ¿no? O sea, de pronto ella la que los incita con su alegría, con su felicidad, sí. Los incita a bailar, ¿no? Pero como también decías, digamos, el otro lado de la moneda es una película tremendamente cruel, ¿no? Incluso al final, aunque él consigue lo que estaba buscando, es otra persona, sí. Y es una persona que pues vivirá como una especie como de sombra, como un peso del pasado muy tremendo, porque para llegar a Estados Unidos pues dejó pues, todo, y perdió lo poco que le daba felicidad, ¿no? O sea, que eran estas dos personas. Porque al final, aunque no se llevaba bien con el personaje de Rodolfo, Chuck, pues de alguna forma termina extrañándolo, ¿no? Claro. Y añorándolo, ¿no? Sí. Uno pensaría que hubiera sido increíble que llegaran los dos y fueran felices los tres, ¿no? Sí. Pero bueno, pues no sucede así. Y pues sí, vemos, digamos, este jovencito trabajando además de, pues como de ayudante en una cocina, sí. Algo así, y el Estados Unidos como puede ser árido, ¿no? De pronto también esa frialdad, ¿no? Porque llega en el invierno, si no mal recuerdo. Sí, que además es una imagen que constantemente está pasando, que es la nieve, ¿no? Ellos están como anhelando eso, o de alguna manera también dentro del lenguaje de la película podría ser como el invierno que está por llegarles a los personajes, ¿no? Inclusive termina en una fábrica y es como un destazadero de, no sé, de pollos o no sé de qué termina siendo, y el personaje de Juan, el personaje termina limpiándolo todo. Pero sí, o sea, a ver, lo que les dice primero Juan a todos es el que no se aviva se queda. Y entonces Samuel es el personaje que dice, bueno, yo me quedo, ¿no? Pero es interesante porque eso finalmente es lo que va a terminar sucediendo. Les dice, a ver, hay que ponerse pilas porque pues esto si no nos va a comer, ¿no? Y como decías, finalmente él que es el más, que el que más empuja, pues termina haciendo eso, pero dentro de su rudeza, porque como bien decía, se pelea con Chuck, le tiene envidia, al final inclusive hasta termina arriesgando su vida por él. O sea, hay una escena en la que le ponen una pistola porque él dice, a ver, yo me quedo, o sea, en un momento duro, pero inclusive esos momentos, por eso termina también siendo dura la película, porque en ese momento, esos momentos de luz se lo quitan y como dices, termina como una sombra y termina siendo, o sea, ¿a costa de qué? ¿No? Porque tienen, y otra vez el tema político, tienen que dejar sus hogares, ¿no? Pero ¿a costa de qué? ¿No? Sí, fíjate que esporádicamente me toca, o sea, llevo años especializándome en el tema del cine, pero pues digamos que empecé como un periodista que cubría cualquier fuente, ¿no? Uh-huh. La fuente política mucho menos. Me ha tocado cubrir algunas elecciones presidenciales, ¿no? Y es como lo más cerca que he estado, digamos, de esa fuente política. Uh-huh. Pero muchos de cultura y muchos de temas sociales, ¿no? Y hace un par de años me tocó ver como esta crisis que se estaba viviendo con los migrantes que estaban llegando a la Ciudad de México y que estaban varados y que se quedaron en Tláhuac, ¿no? Uh-huh. Y entonces fui a conocer y a hacer una serie de reportajes para un medio y conocer sus historias y qué estaban haciendo ahí, ¿no? De pronto, pues el gobierno,
llegaron a la frontera con Estados Unidos, los regresaron, luego llegaron aquí a la capital porque había una promesa de que aquí les iban a dar una especie como de pase para que pudieran transitar por el país sin ningún conflicto. Y bueno, como todo el mundo conocemos, en México es el tema de la burocracia, claro, y donde te dicen una cosa pero sucede otra, ¿no? Y entonces pues esta gente llegó a Tláhuac, los vecinos pues estaban pues muy descontentos porque a final de cuentas pues sí estaban como invadiendo y cambiando pues digamos todo el funcionamiento de esa zona, ¿no? De pronto pues estaban en sus casas de campaña, pero empezaron a sacar pues la venta de comida, ¿no? Yo por ahí vi un personaje que vendía como huevos duros y otro hacía como comida tradicional y la consumían, digamos, entre ellos mismos, pero luego también había un tema de higiene, de basura, de inseguridad, y luego comenzaron también como a los pequeños trabajos que había de barrer la calle, de hacer el chalán, se los fueron apropiando también, ¿no? Y entonces de pronto si ahora vas a Tláhuac, pues ves lleno de haitianos, pero empiezas a conocer, y claro, la gente pues empezó a molestar, pero empiezas a platicar con ellos y sus historias son peor que la que nos presentan aquí en la Jaula de Oro, ¿no? Que ya viajaron a 3 países, que les mataron a todos sus familiares, que comían una vez al día, que no tenían casa, que era eso o la pandilla, ¿no? Entonces de pronto dices, ves, qué realidad tan dura están viviendo estas personas, ¿no? Y de pronto pues llegan a un país como México, que México siempre había sido como pues un gran ejemplo de acoger, ¿no? Refugiados de todas partes. También se ha visto rebasado en esa situación, ¿no? Sí. Entonces me tocó hacer como ese pequeño camino, ¿no? En la Ciudad de México, de llegar pues a Tláhuac, luego saber qué tenían que hacer para tramitar su pase para que pudieran caminar o estar libremente en México. Fuimos al lugar de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En fin, era un tema que tenía que durar como entre 3 o 4 meses para que te resolvieran. Y luego te mandaban de un lado a otro y había campamentos ya por todos lados de gente que iba y le decían que no. Entonces decía, bueno, pues aquí tenemos que estar una semana, pues aquí nos vamos a quedar una semana, ¿no? Claro. Eran temas complejísimos que no tenían ahí que ver tanto como con la inseguridad, sino como de estos temas, pues que también tiene que ver, como ya lo decías, con temas políticos, con temas sociales, con gente que no los quiere ver cerca de sus hogares, ¿no? O sea, les echa la patrulla, agua, ¿no? A veces creo que tenemos que ser un poco más... pues no sé, humanos, ¿no? Y ver que pues la realidad en la que están es complicadísima y que pues nosotros a veces la hacemos todavía más difíciles, ¿no? Sí, debe ser dificilísimo tener, no sé, un grupo de 100 personas viviendo a tu lado, ¿no? Y en esas condiciones, pero bueno, también creo que el gobierno mexicano de pronto ha hecho poco, ¿no? Por sanear ese tipo de situaciones. Sí. A ver, la película a nivel producción filma en Guatemala, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Sonora, Baja California y los Estados Unidos. Sabemos que en el cine mexicano grabar en tantos lugares no es tan sencillo, ¿no? Y por eso resulta una película que nos da un crisol muy cercano a esta trayectoria. Y digo, yo los estoy leyendo en un par de segundos, pero imagínense tener que trasladarse de Guatemala por todos sus sitios, ¿no? Sí, no, el trabajo ahí de la cámara fue impresionante, ¿no? Como si justo se estuviera grabando un documental, era un equipo no tan grande, ¿no? Y la verdad es que sí, el trabajo de logística fue tremendo para tener incluso un equipo de seguridad que los fuera como acompañando en todos estos lugares, ¿no? Claro, sí. Porque bueno, pues sí, justo lo decíamos, ¿no? O sea, se enfrentan también al crimen organizado. Y es algo que se ha vuelto todavía mucho más común, ¿no? O sea, de pronto filmar en algunos estados de México se ha vuelto dificilísimo, ¿no? Ya. Me sucedió, por ejemplo, que platicando con una directora, con justo Fernanda Valadez y Astén Rondero, hablaban de esta película de, pues sí, creo que era de la última, la de Sujo, que pues tenían un equipo de seguridad y que de pronto las autoridades que los cuidaban en la mañana, en las noches pues se dedicaban a hacer este llamado cobro de piso, ¿no? Entonces de pronto pues así de, oye, pues si tú estuviste aquí en la mañana con nosotros, ¿no? Ah, bueno, pues que ya me cambié la camiseta, ¿no? Entonces pues sí, se ha vuelto complicado filmar en algunas partes de México y digamos esta película pues sí, también lo retrata, ¿no? No estaba, yo creo que no estaba tan no, más bien sí ya estaba encantizado el tema del narco. Sí. O sea, la guerra contra el narco estaba ahí en su apogeo. Sí, pues. Porque además lo piensas, Julio, y ya son casi, bueno, conmemoramos 20 años de esta violencia
que yo me acuerdo que como en el momento en el que vi todo, que cómo arrancaba, y ya ves que hasta estos estigmas, ¿no? Que había, es que se va a colombianizar, ¿no? Y que pobres colombianos, ¿no? Y ahora en el discurso se va a mexicanizar, ¿no? O sea, ya son 20 años de acostumbrarnos lamentablemente a esto, ¿no? Son 2 décadas, no es poca cosa, ¿no? Sí, y digamos que con estos temas que tienen que ver con desaparición de personas o trata de personas o todo lo que tiene que ver alrededor del narcotráfico, pues sí, la variedad de películas es muy grande, ¿no? O sea, hablamos, no sé, de Sin Señas Particulares o de Sujo o de Vergüenza. Me viene en el tema de documental, ¿no? Las 3 muertes de Maricela Escobedo. Y en últimos años ha surgido un tema muy interesante que tiene que ver con los defensores de los recursos naturales, ¿no? Claro. Que también se ha vuelto un tema, pues México es uno de los países donde más asesinan, ¿no? Defensores del ecosistema. Y en ¿no? sitios estratégicos donde curiosamente hay narco que está ahí para hacer las cosas más turbulentas porque hay dinero ahí, ¿no? Claro, y además, digamos, eso surgió un caso que fue, digamos, muy sonado en el mundo del cine, porque asesinaron al hermano de una directora, de Ángeles Cruz. Ángeles Cruz es actriz y es directora, y toda su filmografía la filmó en su tierra, ¿no? Cerca de Tlaxiaco, ¿no? En Oaxaca. O sea, no me quiero equivocar. Pero bueno, es en Oaxaca, ¿no? Cerca de Tlaxiaco. Y pues su hermano era una especie como, estaba dando servicio a la comunidad, como una especie como de guardabosques. Y pues el crimen organizado ya estaba como muy presente en la zona, ya lo habían denunciado muchísimas veces, y lo que sucedió pues fue que lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Que al final pues los asesinaron, ¿no? Aquí está pasando Son las bondades de estar a la mitad de la Cineteca Nacional. Era para hacer como una pausa dramática. Sí. Pero sí, o sea, es un drama total porque pues van regresando, digamos, de su guardia, los interceptan en una curva y los acribillan, ¿no? Es durísimo, ¿no? Entonces esta directora, que justo toda su filmografía la había hecho filmada en su lugar de origen, pues ahora teme regresar, ¿no? Ya mataron a su hermano. Ella ha denunciado obviamente esto y otras atrocidades que han sucedido, y pues bueno, ¿no? Esa es la realidad de México de pronto. Sí, bueno, en fin, La Jaula de Oro es una película llena de momentos. Yo me quedo, por ejemplo, con pues último instante en el que el personaje de Juan, ya en los Estados Unidos, con una chamarra en medio de la nieve, de repente voltea hacia arriba a ver una lámpara, ¿no? Una pequeña luz, y repasando todo esto que hemos hablado, me remite un poco a que está acordándose justamente tanto de Sara como de Juan y como del propio Samuel que decidió quedarse, y cuya realidad tampoco creo que haya sido tan fácil, aunque se haya quedado, ¿no? Lamentablemente. O sea, es como la tragedia de estos chicos y todos estos migrantes. O sea, como bien lo digo, hasta el final de la película aparecen los nombres de los migrantes o de los que alcanzaron a tomar, y uno cuando se los pone a leer dice, ¿y qué habrá sido de ellos? ¿No? ¿Qué habrá sido de ellos? Claro, ¿no? O sea, de pronto, pues siempre estaba, como ya lo decía al principio, ¿no? Estaba esta historia constante de los migrantes mexicanos que quieren ir a Estados Unidos y se quedan en el desierto, ¿no? Hablando de películas de migrantes y que le dan la vuelta de alguna forma a este tema, está ahí Guten Tag Ramón, ¿no? Claro. Que Guten Tag Ramón es un chico, bueno, Ramón es un chico que quiere emigrar a Estados Unidos, pero pues después de muchas veces de intentarlo y de que lo regresan, pues dice, bueno, pues en Alemania no hay migra, así que decide irse a Alemania. No es una película que tiene que ver con la comedia y que tiene que ver con otro tono, claro, y pero que finalmente pues de alguna manera aborda el tema de la migración de otra forma, ¿no? No hay tantas películas. Fíjate que hablando justo del tema de la migración, digo, que no era el tema pues, pero me parece muy interesante de pronto verlo como desde diferentes puntos de vista. Alejandro González Iñárritu hizo una instalación, Carne y Arena se llamaba, así o Sangre y Arena, sí, en Tlatelolco, y era una Carne y Arena. Era una experiencia inmersiva con esta realidad que pues es una tecnología más o menos nueva, y te presentaban, o sea, la película era que te ponían unos lentes, entrabas descalzo
Sí. Y te pasaba una especie de pues, proyección en 360 grados de una redada, ¿no? De la policía de Estados Unidos en el desierto. Y pues digamos que vivías esa experiencia de manera como muy cercana y me parecía muy interesante, ¿no? Y antes de que entraras tú, digamos, a vivir eso, te pasaban por uno de estos refrigeradores que le llaman, que es donde pues a los migrantes que capturan, pues los tienen ahí retenidos, que literalmente son como si fueran un refrigerador, son súper fríos, ¿no? Y tenían por ahí zapatos y objetos de gente pues, que les habían olvidado, perdido o extraviado en su paso por el desierto entre México y Estados Unidos, ¿no? Claro. Oye, ahorita que lo estabas platicando y que pasó otra vez el carrito me quedé pensando, o sea, si ya de por sí el ruido de un carrito de mínimas proporciones, lo que también debe ser el ruido de una bestia, de un tren de estas, que además son trenes larguísimos, ¿no? O sea, a quienes les haya tocado estar en una carretera y que de repente se atraviesa el tren, o sea, son minutos de esperar el tren, o sea, no es el tren ligero, ¿no? De la Ciudad de México, ¿no? Son trenes realmente enormes y largos y ruidosos y bueno, querido Julio, no sé, vayámonos, bueno, te iba a decir vayámonos con algo de luz, pero ¿por qué no se pueden ver luego estas películas? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Muchas de las películas que yo recomiendo aquí en este podcast es así de, pues búsquenlas, o sea, ¿por qué no tenemos, si tenemos tantas opciones, ¿por qué no tenemos, por ejemplo, La Jaula de Oro en alguna, o sea, tú que has hablado, ¿por qué se les dificulta tanto tener posibilidad? Ahora también coincidimos en una entrevista donde hablamos de quemar las naves tampoco se puede ver. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo si ya hay tantas formas de ver cine? Creo que quienes hacen las películas todavía están buscando esa posibilidad de recuperar algo de lo que pues invirtieron, ¿no? No sé cuánto habrá costado esta película de La Jaula de Oro, pero pues las películas no salen baratas, ¿no? Claro. Y luego lo que recuperan en taquilla pues es mínimo, ¿no? Te lo decía ayer que fui a ver El Diablo en el Camino y yo era el único espectador, ¿no? En una sala como para 60, 70 personas. Entonces muchas veces pues buscan toda esta posibilidad de, como en su caso La Jaula de Oro, venderla a una plataforma como Amazon por cierto número de años y luego tratar de revenderla a otro lugar. Si no me recuerdo, La Jaula de Oro la puedes ver tal vez en YouTube, ¿no? O sea, pagas una cantidad y ahí la puedes ver, ¿no? Entonces pues a veces los directores optan por esas opciones para generar algo de dinero con estas películas que les costaron tanto trabajo. Desde mi punto de vista, sobre todo las películas que tienen apoyo pues del gobierno, ¿no? A través del IMCINE, pues deberían de tener por lo menos un par de proyecciones en televisión abierta, ¿no? Claro. ¿En el 22? Claro, ¿no? Es decir, que tengan su corrida comercial, si la venden a plataformas por 5 años, pues que esté ahí, pero que una vez que se acabe eso, pues que digan, oigan, pues voy a regresar un poco de lo que ya me dieron a mí al público mexicano, porque al final de cuentas las películas viven porque la gente las recuerda, ¿no? Una película que no se ve se olvida, ¿no? Claro. Y le ha pasado un montón de películas mexicanas, es decir, ahorita traemos a colación a La Jaula de Oro, ojalá que alguien de pronto diga, ay, la voy a ir a buscar, se suena muy bien, ¿no? Claro. Pero si no, pues no sucede. Cuando hablamos de quemar las naves, pues también hay un montón de gente que ni sabe que existe, ni sabe quién es el director, ¿no? Pero de pronto cuando ve nombres reconocibles como el de Julieta Venegas, dices, órale, qué padre, ¿a poco Julieta Venegas participó en una película hace 20 años, ¿no? Claro. Entonces, pues de ahí ya puedes encontrar como cosas que son interesantes al paso de los años. Pues sí. Pues ahí está, querido Julio. Oye, te agradezco de verdad muchísimo la charla. Que como buena charla nos llevó por distintos lugares, ¿no? Sí hablamos de La Jaula de Oro, pero hablamos de muchísimas cosas y sobre todo aprovechando pues todo tu trabajo. Y te agradezco mucho, Julio. ¿Dónde puede seguirte la gente? Porfa, cuéntanos dónde te pueden ver y checar en redes también. Pues bueno, el trabajo siempre está en las redes sociales de Marquesina. Estamos como Marquesina-22. Ahí nos encuentran en YouTube. Nos encuentran, sí, justo en YouTube. Nos encuentran en Instagram y en Facebook, ¿no? Ahí estamos subiendo todas las entrevistas que hacemos a lo largo pues, de estos días y del año que tienen que ver con cine mexicano y cine iberoamericano. Sí, y es que Julio la verdad es que está en todo. Estábamos aquí a la mitad de Cineteca y parecía como desfile porque estaba saludando a todo el mundo porque está siempre con todo el mundo. Te agradezco mucho, querido Julio. Ya es segunda semana de 2026. Todavía se vale, ¿no? Feliz año, feliz 2026. Feliz 2026, cómo no. Muy bien, esto es Pantalla y Memoria. Corran a buscar La Jaula de Oro. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.
pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.